Vamos a hablar de los comités de ética e investigación con medicamentos, antes llamados comités de ética e investigación clínica o CEIC. Quiero destacaros una característica fundamentalmente. Los comités de ética asistencial son comités asesores, no son comités cuyas decisiones sean vinculantes. No deciden nada vinculante, asesoran a aquellos participantes en algún tipo de conflicto o de dilema clínico o de dilema ético en la clínica, asesoran a las partes que están en conflicto sobre cuál sería la posición ética correcta, y luego los actores de ese problema pues lo tienen en cuenta o no, pero no tiene ninguna vinculación la decisión que se toma. Generalmente este tipo de comités deciden a propósito de problemas clínicos, de conflictos clínicos, generalmente que tienen que ver con conflictos muy específicos relacionados con decisiones sobre continuidad de tratamiento, tipo de tratamiento, comunicación, temas de comunicación, etcétera. En este caso vamos a hablar de los comités de ética e investigación con medicamentos. Los comités de ética e investigación con medicamentos sí deciden de forma vinculante, es decir, que sus decisiones, las decisiones que se toman a propósito de, en este caso, de temas de investigación, son absolutamente vinculantes. Si deciden que no procede la realización de un ensayo clínico, que es sobre lo que se decide, este tipo de comités, pues no ensayo clínico u otros estudios clínicos, pues no se puede realizar. Y si decide que sí, pues es un requisito para poder hacerlo. Hoy en día prácticamente cualquier trabajo que hagáis y que pretendáis publicarlo en una revista de impacto o una revista médica revisada por pares, requiere siempre que se hagan trabajos con humanos de cualquier tipo, tanto intervencionista como no intervencionista, así sean encuestas, también es válido, necesitan el paso por un comité de ética e investigación con medicamentos. Aunque se llame con medicamentos, también decide sobre encuestas, por ejemplo, ¿no? Por el estado de una encuesta en la que se le preguntan al paciente cosas personales que pueden ser significativas respecto a un estudio epidemiológico, por poner un ejemplo, ¿no? Pues eso requiere un consentimiento informado, bien redactado, requiere muchas veces un seguro de responsabilidad, en fin, una serie de procedimientos que están regulados por los comités de ética e investigación. Voy a resumirlo así, CEIC, a partir de ahora, pues si no hay que repetir toda la frase. Bueno, pues empezamos. Os voy a dar unos rasgos así generales, aparte de la descripción genérica, unos rasgos de cómo funcionan y de cuál es su historia y un poco qué es lo que se discute y para qué están hechos, ¿no? Bueno, la investigación clínica hasta el siglo XX, digamos, hasta el siglo XIX y XX, pues prácticamente no existía. No era legítimo investigar con pacientes, no se consideraba que esto fuese legítimo. Los resultados clínicos se obtenían por accidente. Es decir, si un paciente tomaba algo casualmente o se exponía a determinada situación casualmente, por accidente, y se producía un beneficio, una cura o una mejoría o, pues, por ejemplo, una mejora del dolor, pues entonces se tomaba ese hecho como un hecho válido para seguir utilizándolo. Y así es como se investigaba, es decir, no había ninguna acción de investigación directa. Eso se llama por accidente, ¿no? Y esta es la historia hasta el siglo XIX, más o menos, quizás un poquito antes, cuando se empiezan a realizar ya ensayos en pacientes. Conocéis los ensayos que se hicieron fundamentalmente pues por Pasteur, sobre todo con el desarrollo de vacunas, ¿no? Por Jenner, con el desarrollo de la vacuna de la viruela, Pasteur, la vacuna de la rabia, etcétera, que incluso inoculaban a sí mismos o inoculaban a tal sin consentimiento informado. Es decir, se hacían experiencias con pacientes, se ensayaba con pacientes, pero sin ningún tipo de procedimiento y, por supuesto, sin consentimiento informado regulado. Lo cierto es que hubo un cambio radical
a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y del descubrimiento de que en los campos de concentración alemanes nazis, se producían experimentaciones con presos, ¿no? con presos naturalmente de forma forzada, sin consentimiento informado y sin ningún tipo de respeto por la dignidad humana. Esto cambió la historia y a partir de ahí, digamos que se produce, en cuanto a la investigación clínica, la investigación médica con pacientes, se producen dos líneas de trabajo. Una que serían declaraciones internacionales, que no son necesariamente vinculantes, son declaraciones que establecen normas internacionales a las que, hombre, es recomendable acogerse. Estas declaraciones internacionales son fundamentalmente la de Belmont, la de Helsinki, el Convenio de Oviedo. Después de los procesos de Nuremberg también hay una primera declaración, tras el procesamiento de los responsables, de los médicos responsables de los campos de concentración alemanes, ¿no? Y empezó ahí realmente. Estos son convenios internacionales donde se establecen la vinculación entre los derechos humanos elementales y la biomedicina, el trabajo médico con pacientes. Y luego sí que hay una normativa interna de cada estado, donde sí que se establece legalmente cómo deben realizarse, qué es los ensayos clínicos, y está el Real Decreto del 2004, 223 del 2004, que describe los ensayos clínicos, y la ley del 2007, que esa deberíais conocerla, no entra para examen, ni os lo voy a pedir, ni nada. Bueno, solo saber que existen estas dos leyes, el Real Decreto y esta ley, que es del 2007, es la Ley de Investigación Biomédica. Aquí es donde se establece, cómo se deben realizar conforme a las declaraciones internacionales de Belmont, Helsinki, Convenio de Oviedo y otras muchas, cómo se debe realizar legalmente un ensayo clínico, y es donde se establece el papel del control de los comités de ética. Cuando hablo aquí de ética me estoy refiriendo a los CEIC, insisto, los comités de ética. Los comités de ética, así como los CEAS, los de ética asistencial, tienen que estar compuestos por un personal, por equipos multidisciplinarios. Debe haber fundamentalmente técnicos médicos, médicos en cualquier especialidad, farmacólogos, tiene que haber abogados, clínicos, y si puede haber un personal experto en algo vinculado con la investigación, pues lo mismo, ¿no? Algún especialista en biología molecular, etcétera, ¿no? Los sujetos que participan en la investigación, con frecuencia de manera altruista, sin ánimo de lucro ni beneficio personal. Este es un dato, os voy a ir declarando puntos, ¿no? En nuestra legislación y en nuestro entorno no se puede pagar por ser sujeto de investigación, es decir, la gente que participa en los ensayos clínicos es voluntaria, no se paga. En todo caso, sí que existe la posibilidad de que se faciliten las cosas para que se produzca ensayo clínico. Por ejemplo, si el ensayo se va a realizar en Madrid y el paciente vive en Valencia, pues pagarle el viaje, eso sí, o la estancia, ese tipo de gastos sí que se asumen, pero lo que no se hace es un pago por la participación, es altruista. Importante. Segundo punto importante. El ensayo clínico tiene por objeto el estudio general del fármaco, no el beneficio particular al paciente que se somete al ensayo. Puede beneficiarle o no. Es decir, el ensayo no es para probar en el paciente que al paciente le va a beneficiar, sino que es para probar que el fármaco es efectivo estudiando el conjunto de pacientes. Es decir, que él no se va a beneficiar. Se van a beneficiar en el futuro, si el ensayo sale bien, el conjunto de pacientes afectados por la enfermedad que se está estudiando. Eso es muy importante también, porque los pacientes deben saberlo. La financiación puede ser privada, pero con frecuencia es pública y con recursos limitados. ¿Qué se discute en el comité de ética? Bueno, pues básicamente se discute los elementos planteados durante todos estos años por esas declaraciones internacionales. Hay una metodología, no es universal, cada comité de ética se lo plantea
como quiere. Los comités de ética reciben los ensayos, reciben el proyecto de ensayo clínico. El proyecto de ensayo clínico consta de una parte que es el propio ensayo, la explicación del ensayo, los fundamentos, como sería un artículo científico, los fundamentos, la razón por la que puede ser útil ese fármaco, como su mecanismo de acción hipotético, el tipo de pacientes a los que iría dirigido, etcétera, etcétera. Una fundamentación racional y científica. En segundo lugar, tiene que haber un seguro, tiene que haber una cobertura clara y una previsión de los riesgos. Debe estar balanceado el riesgo-beneficio, etcétera, y todo eso debe estar descrito. Y finalmente tiene que estar el consentimiento informado perfectamente redactado de cara a los pacientes para que lo entiendan en un lenguaje perfectamente comprensible, en el idioma adecuado. En el caso de que sea un ensayo clínico norteamericano que se está haciendo en España, tiene que estar traducido al castellano y no por Google, sino tiene que estar traducido correctísimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, la vigilancia de que todo esto se produzca, lo hace el comité del CEIC. ¿Cuál sería una metodología que os propongo aquí para el análisis de un ensayo clínico? Bueno, en primer lugar, estos 7 puntos puestos aquí, que los plantea, por ejemplo, Emmanuel Ezequiel, aquí está la cita, estos 7 puntos serían 7 puntos que se eliminarían. Si no se cumplen, no se puede pasar al siguiente. O sea, que tienen un grado. Van de mayor a menor grado, ¿no? Lo cual pero grado en el sentido de eliminación, no que no sean importantes, todos lo son, por eso están aquí. Lo primero, el valor social o científico del ensayo. En segundo lugar, la validez científica, no el valor, la validez, son conceptos distintos. En tercer lugar, la selección equitativa de los sujetos. En cuarto lugar, la razón riesgo-beneficio, que sea favorable, claro. En quinto lugar, la evaluación independiente. En sexto lugar, el consentimiento informado. Es lo que más. No os voy a contar todo esto, solamente algunos puntos más destacables. Y en séptimo lugar, el respeto por los sujetos. Ya os digo que si no, el ensayo no tiene valor social o científico, está eliminado por el comité. Bien, la posibilidad de generar el valor social o científico es la posibilidad de generar mejoras en la salud, bienestar o conocimiento en general. Es decir, que tiene que servir para algo a la sociedad. No puede ser una cosa trivial o no puede ser una ocurrencia, por decirlo así. Si no fuera así, se convierte en desproporcionado cualquier riesgo o molestia, por mínimo que sea el riesgo del ensayo para el paciente que está participando. El hecho de que sea trivial convierte eso en intolerable, el riesgo en intolerable. Supondría además una pérdida de recursos, de gastos sociales, que podrían emplearse en otro estudio muchísimo más válido, ¿no? Entonces, este es un concepto que elimina que descarta el ensayo si no se cumple. La posibilidad de generar mejoras en la salud, un valor social o una mejora del conocimiento en general. Un proyecto, metodológicamente, la validez científica, que no es lo mismo que el valor social, un proyecto metodológicamente incorrecto es éticamente inaceptable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si está mal diseñado, si estadísticamente es incompetente, si es el diseño, los criterios de inclusión son inadecuados porque se eligen pacientes que no contestarían, o sea, cuyo ensayo no contestaría la pregunta de la hipótesis, etcétera, eso es inaceptable. Si el estudio es científicamente incorrecto, no pueden obtenerse resultados válidos. Es decir, dicho de otra manera, la mala ciencia no es ética, así de sencillo. Mala ciencia no es ética, solo puede ser ética la buena ciencia. Cuando un estudio en sí no tiene validez científica, toda otra consideración ética se torna irrelevante. No tiene ningún sentido obtener consentimiento informado para realizar un estudio inútil. Y llamamos estudio inútil, por ejemplo, un estudio trivial en el sentido que no aporte nada. Ni valor social, ni validez científica. Por ejemplo, la repetición, o sea, la modificación de un fármaco, que eso es una cosa que puede ser bastante típica, ¿no? Pues ya existe el fármaco y ensayamos un fármaco un poquitín distinto
que va a tener unos efectos que no van a mejorar o podrían mejorar mínimamente los resultados del otro fármaco, del fármaco, digamos, padre de este, y lo convierte en trivial. Pues eso es un despilfarro, no cumpliría ni el criterio 1 ni el criterio 2, ¿no? Es mala ciencia. La metodología del ensayo tiene que estar bien definidos los objetivos y el diseño del proyecto será adecuado a los objetivos que se plantean, a la hipótesis. El diseño debe ser adecuado para conseguir esos objetivos y además la muestra tiene que ser representativa, estadísticamente tiene que ser significativa, los grupos de control bien establecidos, estadísticamente correcto, bien definido. Si es un doble ciego, ver cómo se establece el doble ciego, etcétera. La cualificación del equipo investigador es otro elemento, si tienen experiencia proporcional a la magnitud del ensayo y si hay instalaciones adecuadas que vayan a poder desarrollar el ensayo con su complejidad. El tipo y tamaño de la muestra, los criterios de exclusión e inclusión que siempre tienen que estar presentes en un ensayo y la presencia o no de grupos vulnerables, por ejemplo, la presencia de el embarazo, tiene que estar descrito este tipo en los criterios de inclusión, si se incluye o no se incluye, el embarazo y en el caso de incluirse en qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que la información en el reclutamiento, que la información que se da sea engañosa, que cree falsas expectativas o minimización de los riesgos. Esto, por ejemplo, se refiere pues a lo que os decía inicialmente, ¿no? Que el paciente crea que ese ensayo le va a proporcionar un fármaco que va a ser, por ejemplo, si es un ensayo en fase 1, que ese fármaco le va a proporcionar un tratamiento efectivo para su enfermedad. Eso, si saca esa conclusión, si no tenemos claro que el paciente no ha sacado esa conclusión con respecto al ensayo, pues es una forma engañosa de transmitir la información. O minimizar los riesgos, o coerción o influencia indebida en cualquier sentido. Esto te podría mejorar, o esto... hay muchas maneras de ejercer un sesgo en este sentido en el consentimiento informado, ¿no? O que haya una compensación, que no tiene por qué ser necesariamente económica, o un incentivo. El paciente se tiene que sentir cómodo y seguro, y cuando firma el consentimiento informado debe hacerlo fuera de nuestro contexto. Deben dársele 24 o 48 horas para que lo lea y lo firme, lo consulte, haga lo que él quiera, para tener muy claro que se respeta el principio de autonomía. La razón riesgo-beneficio tiene que ser favorable. El riesgo es siempre inherente a la experimentación, a la investigación, pero siempre es prioritaria la protección del sujeto de estudio sobre el interés o beneficio de la ciencia. El riesgo es admisible dentro de los límites bien definidos y tomando las debidas precauciones. Evidentemente, todo ensayo clínico tiene un riesgo y muchas veces incluso es un riesgo de mortalidad. El balance proporcionado entre los riesgos para el sujeto y los beneficios para él y la sociedad. Esto se refiere también a la trivialidad del ensayo. Un ensayo que es completamente trivial y entraña unos riesgos altos es absurdo. Es un planteamiento poco ético. La técnica que se utiliza es invasiva. El grado de riesgo, o sea, el riesgo que supone esa invasividad del procedimiento compensa, está bien balanceado. El riesgo es mínimo, el riesgo de complicación leve y temporal está bien descrito, es el equiparable al de la vida diaria para hacer un comparativo o no. El paciente lo puede entender, o tiene que entenderlo. Un balance proporcionado. En los voluntarios sanos y poblaciones vulnerables solo es aceptable un riesgo mínimo y en enfermos es admisible un cierto riesgo mayor, pero bien ponderado, minimizado y controlado. Esto quiere decir que evidentemente el enfermo está en una situación en la que el beneficio puede ser mayor porque tiene una situación para la cual el ensayo está diseñado, aunque no haya un beneficio necesariamente individual. Así es, puesto que puede haber un mayor beneficio para esta tipología de paciente, para este paciente sí que es asumible un riesgo mayor. Cuando no es asumible un gran riesgo es en una población sana o en una población vulnerable. El riesgo no es solo físico, cuidado, porque el riesgo puede ser también social, puede ser legal, puede ser psicológico, puede ser un riesgo en relación con la intimidad o puede ser un riesgo para su imagen. Cualquier aspecto multidimensional de la vida es valorable como riesgo.
Hay que ponderar, hay que minimizar, hay que informar y hay que tener prevista la posibilidad de indemnizar el daño. Para eso los ensayos tienen que tener asociado un seguro. No todo riesgo es admisible, ni siquiera con consentimiento válido para el participante. Os voy a poner un ejemplo que revela hasta qué punto puede ser esto así, ¿no? Sesgado. Sabéis que se estuvieron haciendo experimentos hasta los años 70 en Estados Unidos. Se estudió una población afroamericana. En el sur de Estados Unidos se estuvo estudiando una población afroamericana, como digo, inoculándoles sífilis, el bacilo de la sífilis, para ver, sin ponerles, estamos hablando de los años 70, duró desde los 30 hasta los 70, para ver cómo eran los efectos, cómo se desarrollaba de forma natural la sífilis cuando no se le ponía tratamiento. Bueno, aquí tenemos todos los elementos que estamos describiendo, ¿no? No hay consentimiento informado, se somete al paciente a un riesgo estúpido porque no es irrelevante absolutamente cuando existe ya un tratamiento para la sífilis el estudio de cómo se desarrolla. Tiene una absoluta falta de ética someter al paciente a un riesgo de enfermedad y de muerte inoculándole una enfermedad. Bueno, cogerlo por donde lo cojáis. Imaginaos que por la razón que fuera, por la situación política del sur de Estados Unidos en esa época, en los años 30, el sesgo es evidente, la población afroamericana se sometía, pero imaginaos que tiene la posibilidad de firmar un consentimiento informado, también en una situación sesgada por ejemplo, por el racismo, ¿no? Bueno, pues esa firma, la firma de ese consentimiento informado, pues probablemente tendría poca validez, porque no hay un contexto adecuado para considerar que es una elección libre, ¿no? Y además, ese consentimiento informado no legitimaría un ensayo estúpido, un ensayo que está estudiando algo que es científicamente inadecuado, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de placebo, que se utiliza en los ensayos, por ejemplo, en los grupos como control, es una terapia médica simulada, sin efectos específicos para los que se está investigando. Solo es permisible cuando no existe un tratamiento de eficacia demostrada, o tiene muchos efectos adversos, o el perjuicio de dejar sin tratar es despreciable en el caso de enfermedad leve. Quiere decirse que no se puede elegir a pacientes con determinada enfermedad y a unos tratarlos con un fármaco cuya efectividad está comprobada a lo mejor en otro contexto, y coger un grupo al que no se le administra ese fármaco pero sí se le pone placebo. Es decir, no se puede admitir que uno de los grupos tenga una pérdida de oportunidad. Esto es lo que quiere decir, ¿no?, el uso del placebo. Hay que buscar la forma de balancear que los dos grupos reciban el mejor tratamiento posible, pero no dejar sin tratamiento a un grupo, ¿eh? La indeterminación clínica o incertidumbre terapéutica. Los investigadores clínicos deben continuar con el estudio hasta tener suficientes pruebas estadísticas para convencer a otros expertos sobre la validez de los resultados, sin poner en entredicho la integridad ética de los investigadores. Esto lo que quiere decir es que muchas veces los ensayos clínicos, por ejemplo, que prueban un fármaco nuevo y frente a un control en un paciente que no tiene, en un grupo de enfermedad que no tiene otro tratamiento posible, con lo cual sí es legítimo el control placebo, y de repente se demuestra, o frente a otro fármaco, y de repente se demuestra, con los datos que se van acumulando, que antes de finalizar la fecha prevista de reclutamiento y de final del estudio, se comprueba que hay una clarísima ventaja en el grupo activo, en el grupo al que se le da el fármaco de ensayo, y que hay una clara ventaja. Mantener el ensayo, cuando ya se está viendo que hay una clara ventaja, mantener el ensayo a un grupo control, pues sería una cosa a valorar. Habría que modificar el ensayo porque habría que tratar a estos pacientes con el fármaco que ya se ha visto que funciona. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Y esta es una posibilidad que hay que contemplar. Bueno, básicamente estos son los datos que os quiero contar para que tengáis claros, ¿no? Resumiendo, la diferencia que hay en el Comité de Ética e Investigación con Medicamentos, la diferencia que hay entre este comité y el Comité de Ética Clínica, el CEAS, eso lo tenéis que tener claro. En segundo lugar, estos
7 puntos, más o menos, fundamentalmente los 5 primeros puntos que os he contado con respecto a lo que evalúa un comité de ética e investigación clínica. Y por último, simplemente explicaros que los ensayos para los que se aplican todos estos criterios que os acabo de explicar tienen distintas fases que ya conoceréis según vayáis avanzando, ¿no? Me imagino que en sexto que tendréis que hacer un trabajo. Hay ensayos en fase 1, en fase 2, en fase 3 y en fase 4. A veces los ensayos en fase 1 son ensayos en los que no hay beneficio para el paciente, porque lo que se busca es las características del propio fármaco en el paciente. En los fase 2 a veces se simultanean fases 1 y fase 2. En los fase 2 ya se utilizan más número de pacientes y lo que se intenta ver el efecto que tiene sobre la enfermedad, pero también sobre la toxicidad del paciente. En fase 1 sobre todo es la toxicidad, en fase 2 toxicidad y beneficio, y en fase 3 ya se utilizan grupos mayores de pacientes y se busca la efectividad del tratamiento. Por ejemplo, las vacunas que ahora mismo se están desarrollando más avanzadas frente al COVID-19, a la COVID-19, las más avanzadas están en fase 2-3 o en fase 3, ¿no? La de Moderna, la de Oxford y la de Pfizer están en fase 2 o en fase 2-3, que están casi a punto de aprobación, ¿no? Esas serían un poco las escalas, las fases de investigación. Bueno, no os cuento nada más. Proyectos multidisciplinarios, esto es lo primero, ¿no? La investigación, objetivos concretos de investigación. Históricamente, casi siempre hablo de Occidente, y si no, pues lo matizo, ¿no? Ha habido grandes apuestas por parte de los estados en proyectos de investigación multidisciplinares brutales, enormes, con grandes inversiones económicas y tanto privados como públicos, o con la asociación privado-pública, ¿no? Y que la mayor parte de ellos llegaron al éxito. Por ejemplo, esto que os parecerá mentira, me voy muy atrás, en 1348 la Comisión de Salud de Venecia, cuando Italia, toda la península italiana estaba en plena pandemia de peste, y además iba extendiendo, sabéis que empezó la pandemia en el sur de Italia, probablemente en Nápoles, y fue ascendiendo por toda la península hasta llegar al resto de Europa, atravesar el resto de Europa, y luego hubo varias oleadas que duraron aproximadamente 400 años. Es decir, que fue una pandemia verdaderamente brutal que diezmó Europa. Bueno, pues en ese contexto, en Venecia, el Estado decidieron investigar con los medios, bueno, no existía ciencia como tal, ni existían medios de investigación, pero sí existía la intuición suficiente como para observar lo que estaba pasando y saber que había que tomar decisiones, vamos a decir, entre comillas, políticas, ¿no? Y es qué está pasando, cómo está ascendiendo la pandemia, cómo va subiendo por la península y cómo se va de alguna manera pasando entre personas, ¿no? Esto no había una evidencia clara. Lo que sí había una evidencia clara y desarrollaron ellos fue el concepto de cuarentena. Y es que todo el que fuera a pasar la línea de Venecia antes tendría que estar 40 días en las fronteras de la ciudad, ¿no? Se habilitó una isla para ello y en esta isla quedaban en cuarentena las personas que luego querían entrar. Y a los 40 días, si no habían adquirido la enfermedad, pues es que no la iban a tener. Este es el concepto de cuarentena que todavía a día de hoy es vigente, ¿no? Bien, pues esto fue una de las primeras decisiones primitivas de investigación, ¿no? Aquí os pongo otra, bueno, están cogidas un poquitín, podíais vosotros elegir otras, ¿no? Pero esto es un proyecto en el que se invirtió muchísimo dinero, que se llamaba Boniface, y que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, con la intención de descubrir cuáles eran los códigos alemanes para transmitir la información de la posición de los submarinos. El código Enigma, la máquina Enigma, que utilizaban para codificar los mensajes que transmitían los submarinos alemanes, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo una inversión brutal de dinero, recursos, inteligencia y demás
en una localización específica donde se pusieron a trabajar un grupo de personas en descifrar el código y finalmente lo descifraron, no informaron de que se había descifrado porque esa era la ventaja, ¿no? Y bueno, descubrieron la posición de todos los submarinos. Probablemente dicen, no sé si es leyenda o no, que eso acortó la guerra probablemente en un par de años, ¿no? Y este personaje que se ve aquí es Turing, que es el alma que descubrió el sistema para desencriptar y que fue el origen de los ordenadores modernos, ese instrumento. Era el ordenador, la máquina de Turing. Inventó la informática, vamos. En 1943, también durante la Segunda Guerra Mundial, parece que las guerras propician el ingenio y la inversión, por retorcido que parezca, pero bueno, esto fue necesario. En 1943 se desarrolla el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, este es Roosevelt, que es desgraciadamente el desarrollo de una bomba. También es una bomba que se supone, a cortar la duración de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este proyecto participaron físicos teóricos, físicos experimentales, químicos, empresas, recursos del Estado, instituciones estatales. Fue un proyecto monumental, absolutamente monumental y multimillonario, con el objetivo de fabricar una bomba atómica, la primera bomba atómica. Lo consiguieron en el 43, en el 45 lanzaron la bomba atómica en Japón, ¿no? Esto fue un proyecto coordinado, multidisciplinar. Este os acordaréis está más cerca de nosotros, el de 12, en el 62, bueno, más cerca de algunos que de otros, donde Kennedy dice que va a poner un hombre en la Luna y que va a poner todos los recursos necesarios a través de un proyecto, el proyecto de la NASA, para el proyecto Apolo, para colocar un hombre en la Luna y, lo que es más importante, hacer que una vez colocado luego volviera sano y salvo a la Tierra, ¿no? Un hombre o dos hombres en este caso. Y bueno, hubo una reunión de recursos públicos, privados, de experiencia de muchas empresas, experiencia de muchos funcionarios del Estado, con el objeto de construir aquella nave y de construir aquel viaje, ¿no? Y se hizo y se consiguió en muy poquito tiempo colocar un hombre en la Luna. Bueno, pues con estos antecedentes o con estos tipos digamos, de iniciativas, en 1971 el presidente Nixon en Estados Unidos de alguna manera marca el ritmo tecnológico de Occidente, ¿no? Pues declara la guerra al cáncer. Es una especie de declaración estatal, de declaración presidencial, por la que el Estado va a poner un montón de recursos multimillonarios y a coordinar, como con los proyectos Manhattan y el proyecto Apolo o la NASA, va a poner, se crea el National Cancer Institute con la idea de, en 10 años, vencer al cáncer. Esta es el acta que firma Nixon de guerra contra el cáncer, 71. ¿Y qué ocurrió? Así como sabemos lo que ocurrió con los otros proyectos, con este proyecto, os voy a contar lo que ocurrió, aunque bueno, más o menos lo sabéis, no llegó a solucionarse el problema del cáncer. Aquí vemos, esto es una estadística, las curvas de incidencia o de mortalidad, en este caso de mortalidad por 100.000 habitantes, no, de incidencia, la incidencia del cáncer por 100.000 habitantes desde los años 30 hasta el año 2000. Si os dais cuenta, es en varones. Si os dais cuenta, las curvas no son iguales. El cáncer no es homogéneo, es muy heterogéneo. Es como si fuera con muchas enfermedades, como si obedecieran a procesos distintos, ¿no? Este que vemos aquí, tan disparado hacia los años 90, tan bajito en los años 30, es el cáncer de pulmón y bronquio. La incidencia es disparar. Si me queréis hacer alguna pregunta durante la charla, me lo hacéis saber, le dais al botoncito que yo lo oigo. Bueno, es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se disparó a partir de los 50, 40-50. Si os dais cuenta, otra cosa que llama muchísimo la atención aquí es esta curva que baja, esta que está bajando, que es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago estaba bajando espectacularmente en Occidente porque en Japón y algunos países asiáticos le ocurre lo contrario. Tiene un pico alto y además no hay un pico tan alto de la incidencia de cáncer de pulmón, aunque está incrementándose últimamente, ¿no? Y si veis aquí el cáncer de mama
El cáncer de mama no, porque esto es en varones. El cáncer de colon y recto permanece más o menos estable y el de próstata, pues más o menos también, ¿no? Así que se ven aquí dos cosas que llaman mucho la atención. El cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. Algo ha pasado aquí, ¿no? que evolucionan de distinta manera. Ahí es donde empieza a bajar y aquí es donde empieza a subir realmente el de pulmón. Estos permanecen exactamente iguales. Esto es la incidencia del cáncer en las mujeres, en Occidente también. Y como veis, aquí no hay ese pico del pulmón en los años 70, no hay ese incremento que veíamos antes. No lo hay aquí, al mismo ritmo que en el hombre, pero sí que lo hay que en el varón, pero sí que lo hay retardado y todavía está ascendiendo. En los 2000 estaba todavía ascendiendo. Aquí se ve una inflexión, pero seguía ascendiendo. Digamos que se ve el mismo pico que en el varón, pero retrasado, ¿no? Evidentemente tiene que ver con el tabaco y con la introducción del tabaco y el hábito de fumar, que se produce primero en los hombres. Era una forma de libertad, de concepto de falsa libertad en el varón, ¿no? En el fondo era la industria tabacalera. La mujer no estaba socializada todavía, estaba en casa, no trabajaba, y cuando la mujer se libera y empieza a trabajar y se iguala al hombre, esa curva de igualación de derechos y de igualación laboral se corresponde curiosamente con la misma curva de elevación de la incidencia de cáncer de pulmón, o sea, con el hábito de fumar. El cáncer de mama, como veis, sin embargo, es constante, ¿no? El cáncer de mama está descrito prácticamente desde Egipto, ¿no? desde el imperio antiguo egipcio. Hay constancia de que existía cáncer de mama, incluso que se trataba quirúrgicamente el cáncer de mama ya desde el imperio antiguo egipcio. Ha habido muy poquitas variaciones en el cáncer de mama. El cáncer de estómago, pues le ocurre exactamente lo mismo, es decir, parece que no obedece a ningún fenómeno social o sociológico que justificarlo, como el caso del tabaco, y que pudiese marcar diferencias, ¿no? Si investigamos ya un poco por abreviar esto, el tema del cáncer de estómago, del descenso brutal de incidencia, porque realmente en documentos del siglo XVII-XVIII, el cáncer de estómago era el más frecuente. Era el más frecuente. No son buenas estadísticas, la gente se moría de otras cosas y hay que tomarlo con reserva. Pero desde luego es el cáncer más descrito. Probablemente no se describía el cáncer de próstata, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es el más descrito, era de mayor incidencia. Lo que pasó, probablemente a partir de los años 30, es la introducción de la nevera en las familias, en los hogares en Occidente, ¿no? La introducción de la nevera permite conservar de manera fresca los alimentos sin necesidad de utilizar productos químicos conservantes o ahumados. De hecho, actualmente en los países, como os decía, donde todavía se utiliza la conservación con este tipo de productos, como el ahumado o químicos, sigue la incidencia alta. Por ejemplo, con el consumo de pescado ahumado o el consumo del pescado conservado de manera artificial, ¿no? En Japón, en los países nórdicos europeos y en países asiáticos. Y bueno, aquí vemos cómo ascendiendo el pico, lo había señalado, y cómo se mantiene constante el cáncer de mama y el descenso del cáncer de estómago. Pero ¿qué es lo que pasó con Nixon y con el proyecto de Nixon? Pues lo que pasó en todo este periodo de tiempo, vamos a poner entre los 50, aunque fue en el 70, ¿no? Poníamos, entre los 50 y el 2004, en esta estadística de aquí, que esto sí que habla de mortalidad, es que la mortalidad, aquí lo veis por enfermedades cardiovasculares, por enfermedad cardíaca, ha descendido brutalmente, pero brutalmente, ¿no? Hay un descenso espectacular entre 1950 y 2004. Las enfermedades cerebrovasculares, que eran causa de mortalidad importante, aunque menos que los infartos, pues también hay un descenso muy importante. Las enfermedades infecciosas, o sea, la mortalidad por enfermedades infecciosas, no la incidencia de enfermedades infecciosas, también ha decaído, también de forma espectacular, aunque en su proporción, ¿no? Porque tampoco la incidencia era muy alta desde los 50. Los antibióticos se introdujeron en los años 20, la estreptomicina se introdujo en los años 60, me parece, y digo la estreptomicina
porque es el tratamiento más novedoso que hubo para la tuberculosis, que era la causa infecciosa más importante a principios de siglo, finales del siglo antepasado, el XIX, de mortalidad, ¿no? La tuberculosis. Y, sin embargo, si vemos la diferencia de mortalidad entre el 50 y el 2004 en el cáncer, no ha variado prácticamente nada. Ha habido un descenso mínimo. Luego, la campaña de Nixon pues no ha funcionado, no funcionó. Y eso que se invirtieron recursos y recursos, ¿no? Esto simplemente es algo que lo cuento para que sirva como reflexión para deducir o para plantearse qué es lo que hay que investigar o cómo se debe investigar, ¿no? Es cierto que a partir del 2004, un poquitín más adelante, a partir del 2008, hay un proyecto que se desarrolla paralelo a estas otras grandes empresas, que es el proyecto Genoma Humano, que no era inicialmente relacionado con el cáncer, pero que efectivamente al final iba a contribuir a que la investigación del cáncer diese un pequeño salto, ¿no? No espectacular, pero sí un pequeño salto. Bueno, aquí vemos las curvas de supervivencia por años hasta el 97, 93, 97, bueno, en estos periodos, la mortalidad por tipo de cáncer, ¿no? Por cáncer de colon, por cáncer de pulmón, en la mujer por cáncer de mama, dice una mujer porque también hay cáncer de mama en el hombre, claro, y el cáncer de próstata. Como veis, la supervivencia ha aumentado algo en el cáncer de colon, la supervivencia ha aumentado algo en el cáncer de mama y lo mismo en el cáncer de próstata, ¿no? En el cáncer de pulmón, si os dais cuenta, la supervivencia es nula prácticamente. La supervivencia en un cáncer de pulmón diagnosticado de forma tardía, que es como casi siempre se diagnostica, es de 3 a 6 meses, la supervivencia media, con lo cual, si os fijáis, no solo no ha cambiado, sino que incluso ha disminuido la supervivencia en algún periodo, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo. Estas son las curvas que hace la OMS, que son muy interesantes y que son públicas, y os invito a que las miréis de vez en cuando, porque luego las tenéis también por países, por áreas geográficas, aplicadas a inmigrantes. A inmigrantes, por ejemplo, es muy interesante los estudios con inmigrantes que vienen de países donde el cáncer tiene determinada incidencia, muy baja, por ejemplo, y cómo al incorporarse a una sociedad distinta, por ejemplo, en Estados Unidos, inmigrantes de países asiáticos, cómo la fenomenología del cáncer, de la incidencia del cáncer, cambia radicalmente, ¿no? Como demostrando de alguna manera que si bien el aspecto genético del cáncer es importante, parece que el efecto de la convivencia o de las formas de socialización pues parece más importante, ¿no? Cuando digo esto me estoy refiriendo a la nutrición, a la alimentación, a las formas de alimentación, etcétera. Es muy interesante también pensar, y con esto termino, digamos, este bloque de introducción, pensar que la sociedad está cambiando, ¿no? Y cómo el cambio de la sociedad cambia también, como veíamos en el cáncer de estómago o el cáncer de pulmón, cómo el cambio social implica también un cambio en la incidencia del cáncer, la mortalidad por cáncer. El año pasado me parece que fue cuando en el planeta se alcanzó por primera vez en la historia el equilibrio entre la población que vive en el campo y la población que vive en ciudades, ¿no? Hasta entonces era mucho mayor la población que vivía en el campo. En las ciudades históricamente vivía poca gente, desde el siglo XV, XVI, XVII, y se fueron poblando las ciudades cada vez más, y por primera vez se iguala a la población en el campo el año pasado, me parece que fue, pasado, quiero decir. Y, claro, este cambio de esta incorporación a las ciudades, que en el futuro va a ser muchísimo más acelerada, prácticamente en el futuro probablemente toda la población del planeta estará acumulada en núcleos urbanos, ¿no? En núcleos urbanos importantes y en algunos hasta con más de 30 millones de habitantes. Hay muchas ciudades ya con más de 30 millones, pues el Cairo, por ejemplo, ¿no?
¿Esto qué significa? Bueno, esto significa un cambio en el perfil de enfermedad. Igual que hubo un cambio en el perfil de enfermedades probablemente en el Neolítico, cuando el tipo de dieta cambió de forma radical, cuando se empezaron a tener animales domésticos, a tomar leche, a conservar la carne, etcétera, etcétera. Pues ahora cambiará otra vez, porque los hábitos de vida en la ciudad son completamente distintos a los hábitos de vida en el campo, ¿no? Y aparecen nuevos protagonistas de causalidad, como puede ser el estrés o el tipo de estrés vinculado a la ciudad, ¿no? Bueno, no voy a insistir más en esto. Cáncer y quimioterapia, un poco para aclararnos, ¿no? Os cuento un poquito para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de cáncer. La vida, cuando aparece un tumor, la vida silente, o sea, el tumor no se manifiesta hasta que ha pasado muchísimo tiempo de evolución. Es decir, que una persona que le diagnosticamos un cáncer, es posible que esa enfermedad haya empezado hace incluso 10 años o 5 años. O sea, tiene un tiempo de evolución donde las células van creciendo, porque el cáncer consiste en la multiplicación de células propias en un sitio donde no deberían crecer, deberían estar paraditas, y lo que hacen es multiplicarse, dando lugar a un tumor. Pero cuando empiezan a multiplicarse las células, lo que veis aquí, esta parte de la curva, esto es el número de células que va ascendiendo y esto es el tiempo. 10 elevado a 2 es 100, 10.000, 1.000.000, tal. Pues solo vemos el tumor, o sea, solo tenemos capacidad para diagnosticar el cáncer cuando el tamaño del tumor alcanza 10 elevado a 9 células, es decir, 1.000 millones de células. 1.000 millones de células malignas es el límite de detección del cáncer. Evidentemente, la posibilidad de que la enfermedad se haya diseminado durante todo este periodo es muy alta. Y esta es la razón por la que a día de hoy todavía no podemos curar el cáncer, porque se nos escapa esta parte de la curva. No llegamos aquí, llegamos aquí. Y aquí, muchas veces, si el tumor es susceptible a los tratamientos, lo podemos liquidar con quimioterapia, que lo que hace es esto, es matar un número determinado de células con el primer ciclo, pero como no podemos dar tratamientos con dosis muy altas porque son muy tóxicos, les dejamos descansar, pero en el tiempo de descanso vuelven a crecer las células, pero no tanto como al principio, volvemos a dar otro ciclo, así, hasta que teóricamente alcanzamos el cero. Teóricamente, porque lo habitual es que esto sea muy difícil de alcanzar. Solo se alcanzan algunas enfermedades en las que son muy, muy monoclonales, por ejemplo, las leucemias. En los tumores infantiles se curan, sobre todo los hematológicos, en un 90 y muchos %, ¿no? En adulto no es tan sencillo. Bueno, la vida de la enfermedad, una vez que se hace manifiesta, ya es muy corta. Este periodo de tiempo es muy inferior al periodo de tiempo en el que no era detectable, ¿no? La quimioterapia, otra vez, y lo tengo que poner otra anécdota similar a las anteriores, se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda. En la Primera Guerra Mundial, este señor, Havel, ¿no? Havel, que era amigo de Einstein, por eso están aquí los dos en la foto. Los dos eran judíos. Einstein se fue de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, pero Fritz Havel se quedó. Pensó que por haber descubierto el gas mostaza, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania, al principio porque lo descubrió él, pero también lo utilizaron los ingleses, por ejemplo. Como había descubierto un arma que hizo fuerte a Alemania, pensó que iba a estar muy seguro aun siendo judío, pero no fue así. En fin, esto os lo cuento como anécdota, ¿no? Fritz Haber. Él descubrió el gas mostaza, era un químico y descubrió el gas mostaza. El gas mostaza, entonces, a las dosis letales que lo producían, lo único que producía es muerte, ¿no? Tenían que utilizar máscaras de antigas, lo habréis visto, la típica escena de la Primera Guerra Mundial. Era un auténtico desastre porque soltaban el gas y entonces si el viento iba en contra volvía hacia el frente que lo había lanzado, se dispersaba por todas partes, bueno, y además se moría de una manera horrorosa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el gas mostaza ya apenas se utilizaba, en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, pero una explosión de un barco en un puerto italiano liberó gas mostaza a dosis bajas
y produjo una epidemia de aplasia. Aplasia quiere decir disminución del tamaño de los ganglios linfáticos, sobre todo en los niños, ¿no? Y entonces eran muy propensos a las infecciones, les desaparecían los ganglios linfáticos. Desaparecer los ganglios linfáticos quiere decir que desaparecen los linfocitos, que son las células que pueblan los ganglios linfáticos. Alguien pensó, Goldman y Gilman, pensaron, pues si el gas mostaza utilizado de manera adecuada mata linfocitos, cuando lo utilizamos en enfermedades propias de cáncer de linfocitos, este de aquí, que es el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, pues a lo mejor funciona. Y crearon el primer tratamiento, Goldman y Gilman, crearon el primer tratamiento frente a la enfermedad de Hodgkin, que era mortal de necesidad, se moría la gente del linfoma de Hodgkin. Crearon un tratamiento a base de mostaza nitrogenada, descubierta por Haber, y curaron a la primera persona de un cáncer que era inevitablemente mortal. Esta es la historia de la quimioterapia, porque a partir de ahí se desarrollaron variantes del gas mostaza, variantes tóxicas parecidas al gas mostaza, que producían el efecto de matar a las células malas, pero preservar con vida las células buenas, no al 100%, pero lo más posible, ¿no? El cáncer es un proceso proliferativo, o sea, las células del organismo se multiplican sin obedecer la orden de parar, es así de sencillo. Pero es que además esas células que se proliferan, porque en principio solo la proliferación no te mataría, sería algo operable, sería algo tratable y ya está. El problema es que no solo proliferan, como se enseñaba en la curva, sino que también invaden. Invadir quiere decir que se colocan donde no deben colocarse y además viajan. Ese viaje se llama metástasis. Es decir, crecen, invaden y viajan. Y además, y esto suena un poquitín raro, se inmortalizan. Si cogéis una célula de una persona, un fibroblasto de un bebé, por ejemplo, de un fibroblasto de una persona muy joven, y lo cultiváis en una placa de Petri con nutrientes adecuados y demás, ya sabéis que las células crecen, las pasas a una segunda placa para que sigan creciendo, porque ya cuando en la primera placa dejan de crecer, se paran, las pasas a una segunda placa, vuelven a crecer hasta que alcanzan los límites y se vuelven a parar, las vuelves a trasplantar a otra placa. Bueno, pues esta operación que acabo de decir de pasar de una placa a otra placa, la puedes hacer 6 o 7 veces. La octava o novena vez ya no crecen las células. Es decir, nuestras células normales pierden la capacidad de crecer, o sea, de proliferar, una vez que han proliferado una serie de veces. Sin embargo, las células tumorales no. Ya eso lo llamamos inmortalización. El cáncer tiene múltiples presentaciones clínicas, puesto que cualquier célula propia puede malignizar. Una célula de la retina y dar lugar a un retinoblastoma en el ojo. Una célula del corazón y dar lugar a un rhabdomyosarcoma, un sarcoma de corazón, o un colon, un carcinoma de colon, una glándula mamaria, un carcinoma de mama, etcétera, 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 ¿no? Y además, aun siendo la misma enfermedad, por ejemplo, el cáncer de mama de una mujer y el cáncer de mama de otra mujer, no evolucionan igual porque el proceso de proliferación, invasión y metástasis nunca es igual. Y cada persona padece la enfermedad de una manera específica, ¿no? Vamos a saltarnos esto. Para que os hagáis una idea de la dimensión del problema, en el cuerpo, y esto es interesante porque nos da una pista, ¿no?, de lo efectivos que son nuestros mecanismos biológicos contra el cáncer, ¿no? O sea, tienen que darse muchos fracasos para que realmente se produzca un cáncer. Esto, a ver, ¿cuántos ceros hay aquí? 3 y 3, 6, y 3 y 3, 6. 10 billones europeos. Ya sabéis que billón en Estados Unidos es 1.000 millones. 1.000 millones, ¿no? Y en Europa es 1 millón de millones. Pues 10 millones de células son las que tenemos en el organismo. De células nucleadas, o sea, de células propias. Porque además, sabéis que tenemos varios trillones de bacterias en la piel y en el tubo digestivo, en la nariz, en el aparato respiratorio, etcétera, pero sobre todo en el tubo digestivo. A eso se le llama microbiota. Y realmente forman parte de nosotros. Realmente somos colonias de
de células. De hecho, juegan un papel muy importante en la regulación de las defensas linfáticas frente a los tumores, ¿no? De las defensas inmunológicas frente a los tumores. Hay cada segundo tienen lugar 10 millones de eventos. 10 millones de eventos en las células. Eso quiere decir que una célula se divide, otra muta, otra se le rompe el ADN, catástrofes celulares, ¿no? Hay 10 millones de catástrofes celulares por segundo, que nos ponen cada segundo en riesgo de padecer un cáncer. Naturalmente, no se produce en la naturaleza, ¿no? De hecho, y hay una paradoja que se llama paradoja de Peto es el que la planteó, y es que si esto realmente no hubiera mecanismos desarrollados para vencer espontáneamente el cáncer, animales gigantescos, como por ejemplo una ballena, que ya no es que tenga 10 billones, sino que debe tener trillones de células por el tamaño, sin embargo no tiene más incidencia de cáncer. O un elefante no tiene más incidencia de cáncer que un ratoncito. El ratoncito tiene también su incidencia de cáncer, ¿no? Similar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es una incógnita que es interesante porque habrá que estudiar. Es decir, porque hay mecanismos que la ballena ha desarrollado para poder permitirse tener ese tamaño sin desarrollar tumores, ¿no? Bueno, digamos que se producen 40 kilos de células digestivas al año, 40 kilos de células digestivas que eliminamos con las heces o continuamente, 10 kilos de leucocitos al año y no sé cuántos kilos de piel, ¿no? Que se va descamando, ¿no? Es decir, somos un proceso continuamente dinámico, es un proceso dinámico la vida. Son células que comparten un espacio, un tiempo, un metabolismo y que intentan estar en equilibrio y que en el 75% del hígado, por ejemplo, se regenera, ¿no? Pero que en algún momento ocurre un evento catastrófico que se suma a otros más, o sea, una mala suerte, como la mala suerte que hay en los accidentes, lo habréis oído, ¿no? Que no es muy sencillo que se produzca, por ejemplo, un accidente de avión. Tienen que concurrir no uno, sino un conjunto de errores, uno detrás de otro, que desgraciadamente su coincidencia lineal y causal dé lugar al accidente. Pero cada uno de esos errores solo o combinados, no siendo la totalidad de ellos, no produce la enfermedad, ¿no? O no produce el accidente aéreo, por ese ejemplo. Conceptos importantes en la enfermedad oncológica, en el cáncer. La heterogeneidad, que ya os lo decía, tanto entre enfermos, tanto en la enfermedad de un sitio o de otro sitio, tanto en la propia enfermedad de un mismo paciente. Las células que tiene en un tumor de un paciente no son iguales, todas ellas. El concepto de metástasis es fundamental que se entienda, porque es realmente lo que mata en esta enfermedad. Si solo fuese un proceso proliferativo o de crecimiento o tumoral no pasaría nada, o pasaría algo, pero se curaría. Son las metástasis las que impiden la curación. Y por lo tanto el tratamiento del cáncer, cuando lo oigáis, el tratamiento del cáncer o la investigación para el tratamiento del cáncer debe ser la investigación de las metástasis. Debe ser la investigación de las metástasis, no del tumor primario. El concepto hereditario genético, y esto también deberíais tenerlo claro, ¿no? Hereditario quiere decir que por línea germinal, o sea, por línea genética, por línea de herencia de padre, madre a hijo, ocurre, mientras que genético implica lo hereditario, pero no necesariamente. Es decir, un cáncer es hereditario cuando tus antepasados han tenido cáncer, por ejemplo, tu madre, tu abuela, y tú tienes un cáncer de mama, ¿no? O un cáncer de colon. Eso es hereditario. Hay una susceptibilidad hereditaria, ¿no? El gen afectado o los genes afectados que producen cáncer son hereditarios porque afectan a la totalidad de las células del organismo, ¿no? Incluidas las células germinales. Genético no es necesariamente hereditario, porque una célula de tu organismo que no tiene ninguna alteración inicial, si es sometida a un estrés químico, a un estrés de radiación o a un estrés inflamatorio, puede sufrir una mutación.
y puede a su vez, por esa mutación y otras sucesivas, dar lugar a un cáncer. Eso sería adquirido, porque esa célula originalmente no la has heredado con un problema, la has heredado sana, con un genoma sano. Pero por exponerte al tabaco o por exponerte en Chernobyl a un baño de radiación, pues se ha alterado el genoma del cuerpo somático. Bueno, así es como se denomina, ¿no? Las alteraciones del cáncer fundamentalmente son somáticas. Es decir, solo son hereditarios un 15% de los tumores. De la incidencia de cáncer que vemos, solamente un 15% menos es hereditaria. Aquí vemos un esquema muy sencillo para que se vea en qué consiste todo ese proceso. Se produce la transformación maligna. Estas son células buenas que sufren una mutación y se transforman en malignas. Esta es la primera célula maligna que se divide en 2, que a su vez se divide en 4, etcétera, 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 etcétera. Proliferan y dan lugar a un tumor local, el cual se desprenden e invaden la zona periférica donde se localizan, adquieren capacidad invasiva de los vasos, o sea, de los vasos sanguíneos, se meten en los vasos sanguíneos y viajan por todo el cuerpo. En alguna localización, no sabemos aún por qué, del torrente vascular y crecen para dar lugar a un segundo tumor, que es la metástasis, ¿no? Eso es la metástasis. Este es el tumor primario y esto es una metástasis. Si tú quitas el tumor primario, te da lo mismo, porque vas a seguir teniendo células que dan vueltas por el organismo y que en algún momento se van a parar y van a dar lugar a un tumor secundario que se llama metástasis, ¿no? A su vez, esta misma metástasis se puede comportar así, como un tumor primario, y dar lugar a tumores terciarios o cuaternarios, ¿no? Bueno, llamamos neoadyuvante al tratamiento que se pone antes de la cirugía. Por ejemplo, en un cáncer de mama cuya operación va a ser muy complicada porque ha alcanzado un tamaño grande, muy grande, y va a ser muy agresiva la cirugía, lo que hacemos es poner un tratamiento antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y hacer más sencilla la cirugía. A eso se llama neoadyuvante. Otras veces, y sigo con el ejemplo del cáncer de mama, lo que hacemos cuando son tumores muy pequeños es operar. Directamente se opera porque es muy pequeñito y no hace falta ni quitar la mama, se quita el tumor nada más. Y entonces cuando lo miramos al microscopio vemos que era un tumor muy agresivo. Hay una serie de características por las que podemos saber que el tumor es agresivo, ¿no? Si está muy indiferenciado, si tiene muchas mutaciones, si presenta unos marcadores conocidos. En ese caso, la mujer tiene mucho riesgo de que se haya producido lo que os enseñé antes, una diseminación de alguna célula que esté circulando. En ese caso, después de la cirugía, añadimos tratamiento, aunque la mujer ya no tiene enfermedad visible, y se llama adyuvante, que quiere decir que ayuda a la cirugía. Y llamamos tratamiento de inducción a un tratamiento que se pone como antes de la cirugía, pero luego no va a haber cirugía, porque desaparece completamente y además podemos saber que una vez puesto el tratamiento y desaparecida la enfermedad, si conseguimos que desaparezca, no hace falta ya hacer nada más. Eso se llama inducción y es el tratamiento típico de las leucemias o de los linfomas o otros tumores que son muy quimiosensibles, o muy radiosensibles. Y esto sí que es muy importante, puede ser paliativa. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón metastásico es un tipo de enfermedad que no tiene hoy por hoy curación. Sin embargo, y sobre todo desde que se introdujo la inmunoterapia, sí que podemos hacer que haya muy buenas respuestas. Respuestas quiere decir que disminuya el número de células que están haciendo daño y por lo tanto podemos hacer que aumente la supervivencia con calidad de vida. No vamos a curar al paciente, pero le podemos dar no muchos años en el caso del cáncer de pulmón, pero algunos años de vida normal. Hasta el punto que cuando el paciente es muy sensible a la inmunoterapia, y hay un grupo de pacientes que lo es, y todavía no sabemos muy bien por qué, hay algunos marcadores que nos anticipan la posibilidad de que vaya a responder bien a la inmunoterapia, pero estos pacientes pueden incluso llegar a una situación a considerar que están curados por primera vez en la historia del cáncer de pulmón. Bueno, aquí simplemente os muestro
un cáncer de mama. Esto es una resonancia magnética nuclear de la mama en la que se ve el tumor al principio y se ha utilizado un tratamiento neoadyuvante para reducir, como veis era bastante grande, para reducir el tamaño de la enfermedad, en este caso. Y veis cómo funciona, lo podemos ver en vivo, cómo funciona la quimioterapia, esto ya lo habíamos visto. Bueno, os hablé de que estamos viviendo ahora mismo una transformación, un poco gracias a la investigación y al tipo de investigación que se hace, que se fundamenta en otra de esas grandes empresas, que en este caso inició Obama, que se llamó Precision Oncology, y que consistió en lo mismo, la apuesta pública del Estado por poner en marcha iniciativas de desarrollo de tecnologías contra el cáncer, un poco la misma idea de Nixon, pero con la tecnología desarrollada basada en el proyecto Genoma Humano, es decir, en el conocimiento de los genes y de la totalidad del genoma. En este caso se llamó Precision Oncology Project y la misma iniciativa. Y se consiguió aquí ciertamente el desarrollo de tecnologías de diagnóstico súper precisas, muy precisas, que nos permiten determinar las características de cada tumor individual. Si os acordáis, hace un ratito os dije que una de las características de los tumores es que no son iguales, uno de mama que uno de colon, pero además uno de mama con otro de mama no son iguales, pero además el mismo paciente, el mismo tumor de un paciente en una zona del tumor y en otra zona del tumor tampoco es igual. Es decir, hay una enorme heterogeneidad en las células tumorales, ¿no? Que es lo que hace que sean tan resistentes a los tratamientos, porque los tratamientos solamente utilizan un fundamento, ¿no? Van por la proliferación o a por una característica del tumor, pero esa característica la tendrán unas células, pero no otras, que son las que resisten, etcétera. Entonces, hemos desarrollado sistemas como esto que veis aquí, que se llama microarray, para detectar la expresión, o sea, las proteínas, todas las proteínas, o sea, todos los marcadores que tiene cada célula, incluso cada célula tumoral, ¿no? Todavía no tanto como cada célula tumoral, sino como áreas del tumor. Si os veis aquí, esta representación nos cuenta un poco cómo ha sido la historia. En el siglo XIX lo que hacíamos es mirar en el microscopio y ver células que las teñíamos con dos colorantes, se llaman hematoxilina e eosina, y distinguíamos las células tumorales que veis aquí, los vasos, el tejido conectivo, etcétera, ¿no? Y podíamos caracterizar un poco los tumores. En los 80 se desarrolló una técnica que se llama inmunohistoquímica, que consiste en detectar marcadores específicos de células. Esta placa es la misma que esta, pero aquí estamos señalando una característica. Imaginaos que para esta característica, en realidad es una proteína, tenemos un tratamiento. Pues ya sabemos que se expresa en estas células y en muchas otras no, ¿no? Pero podemos, con otro colorante más, determinar qué expresan estas otras células, con otro más, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se podía hacer muy groseramente, colorante a colorante, con cientos de preparaciones. En los 2000 se puede aislar cada célula, ya no es el tejido, sino cada célula, y hacer los ya los DNA microarrays y detectar. Incluso se puede hacer PCRs, no solamente PCRs, lo sabéis, tras la pandemia todo el mundo sabe lo que es una PCR, ¿no? Es la amplificación del ADN, de zonas específicas de ADN, para saber qué características tiene un gen, por ejemplo. Si es el gen de tipo A, o de tipo B, o de tipo C, lo que sea, ¿no? Bueno, y así, mira, aquí os presento pues un informe específico de una paciente. Este es un informe real, que espero que no se me haya escapado el nombre por ningún lado, porque no estaría contra la ley de protección de datos, ¿no? Creo que no lo hay. Vale, entonces se ve, aquí se han estudiado por biología molecular, con un sistema de arrays como el que visteis antes, 21 genes. Y son 21 genes que son capaces de hacernos predictivamente, o sea, nos pueden anticipar esta curva que veis aquí. Y esta curva me parece muy complicada, es muy sencilla. Esta es aquí es donde se sitúa la mujer, la que hemos hecho el test. Es un cáncer de mama.
en el que hemos hecho un estudio de 21 genes. Y le sale una puntuación de 10. Si tiramos por aquí para arriba, nos cruzamos con estas líneas. Y estas líneas representan la respuesta que va a tener la paciente, dadas las características genéticas, a este tratamiento, que es tamoxifeno y quimioterapia. Si en lugar de ponerle tamoxifeno y quimioterapia, le ponemos solo tamoxifeno, es decir, no le ponemos quimioterapia, la paciente va a viajar por esta curva. Esto es el riesgo de mortalidad, el riesgo de recaída o de mortalidad, ponerlo como queráis, ¿vale? Es decir, si le ponemos quimioterapia, veis que el riesgo se mueve en niveles bajos, no sube el 10%. Le ponemos quimioterapia, acaba teniendo un riesgo muy alto. Si la mujer se sitúa con un índice genético explorado de 40, se colocaría aquí en esta curva. Esto es lo que le haría la quimioterapia, este es el beneficio que le haría la quimioterapia y el tamoxifeno, pero si no le ponemos la quimioterapia, la diferencia es notable, ¿no?, entre esta curva y esta. Es decir, que si no le ponemos quimioterapia a esta mujer con un riesgo de 40, estaría perdiendo una oportunidad de curar. Si tiene, en cambio, una puntuación de 10, la oportunidad de curarse varía muy poquito, prácticamente es inferior a un 1%, un 2%. Es decir, la quimioterapia solo le aporta problemas, no le aporta beneficios. Esto lo podemos ver en esta curva, esto se puede ver hoy. Entonces podemos decidir cómo tratar agresivamente a una mujer porque va a tener un riesgo muy alto o cómo tratar muy moderadamente a una mujer porque va a tener un riesgo muy bajo. Y esto nos permite un análisis genético basado en ese estudio, desde el punto de vista diagnóstico, en esos estudios que a partir del conocimiento del genoma, ¿no? Eso por la parte del diagnóstico. Por la parte del tratamiento, lo que nos permite es seleccionar del conjunto de la población, que es heterogéneo, como veis. Este paciente le va a ir bien un tratamiento, a este le va a ir bien otro, a este otro, pero a este otro le va a ir igual de bien que a este otro un tratamiento específico. Es decir, hay una mezcla heterogénea de pacientes que hasta ahora no sabíamos identificar, pero ahora sí, gracias al estudio genético. Y entonces podemos separarlos a los que le va bien esta pastilla, a los que le va bien esta otra, a los que le va bien esta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis la idea? La idea es poder seleccionar en una enfermedad tan heterogénea como esta los pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento. Bueno, esta es la evolución de... ¿Habrá más paradigmas aparte del genético? Sí, hay otro. No sé si lo he puesto aquí. Bueno, es la curva que os había puesto al principio y da la impresión de que efectivamente aquí está pasando algo, que es el tabaco, obviamente, aquí está pasando algo, que son las neveras, ¿no? Y lo que nos está diciendo eso, y vuelvo un poco así al principio, es que aparte de la importancia que tiene la genética, el estudio molecular, como os acabo de demostrar, ¿no?, hay un dato muy significativo que puso en evidencia un investigador canadiense que se llama Lalonde, y es que el sistema sanitario solo es capaz de reducir la mortalidad de la población en un 11%. Mientras que el estilo de vida es capaz de actuar sobre un 43% de los problemas de mortalidad, ¿no? El ambiente un 19% y la biología humana, o sea, la genética, un 27%. Esto es la genética. Esto es lo que hacemos en los hospitales. Y esto es lo que hacemos con nuestra vida, el estilo de vida. Y sin embargo, y paradójicamente, los recursos estatales en todos los países de Occidente más importantes en el perfil de enfermedad se destinan al sistema sanitario. Es decir, un 90% de los recursos dedicados a un 11% de beneficio. Y un 7%, menos del 7%, bueno, por aquí debe ser un 5% de los recursos destinados al estilo de vida, que representa un 43% del beneficio posible, ¿no? Estamos hablando del cáncer y de otras enfermedades que pueden ser mortales, ¿no? Es decir, que, bueno, que esto nos tiene que dar una pista. Tenemos el proyecto Genoma Humano, el proyecto de Obama de medicina de precisión, el descubrimiento de nuevos genes y la biología molecular, pero también tenemos una amplísima capacidad de maniobra
en el estilo de vida. ¿De qué estoy hablando con el estilo de vida? Estamos hablando de la nutrición, por ejemplo. Estamos hablando de la obesidad, de la inflamación crónica, de procesos de vida que dan lugar a inflamaciones crónicas que a su vez dan lugar a un riesgo de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ¿qué hora tenemos? Bueno, me queda un poquito. Os voy a contar, os he hecho una introducción así general a lo que son los problemas principales del cáncer y cómo ha evolucionado la investigación en el cáncer hasta hoy. Me faltaría por hablaros de la inmunoterapia. La inmunoterapia es un perfeccionamiento de esta última tecnología que os he contado, de los microarrays. Es cómo manipular la respuesta inmune para que tu propio organismo, a través de nuestras propias células, que se supone que están adormecidas frente a la enfermedad, se despierten y sean ellas las que ataquen la enfermedad, ¿no? Este es el paradigma más reciente, ¿no? La declaración de Nuremberg, que se plantea en 1947 al terminar la Segunda Guerra Mundial y descubrirse lo que había pasado en los campos de concentración nazis, yo creo que todo esto lo habréis dado ya, ¿no? Yo siempre te voy a pasar un poco por encima. De la declaración de Nuremberg y otras modificaciones que se han ido haciendo posteriormente, se establecieron una serie de fórmulas de práctica médica adecuada, tanto en investigación como en asistencia, que son el consentimiento informado, que está fundamentado en el principio de autonomía, es decir, que la gente tiene que saber lo que se le hace y por qué se le hace y si tiene algún beneficio o no tiene beneficio, o si hay algún interés por ahí que no esté informada, ¿no? Que la experimentación debe beneficiar a la sociedad, es decir, no se puede experimentar con tonterías, o sea, con cosas fútiles o con fármacos que simplemente vayan a conseguir un beneficio para la industria. O sea, esto es una práctica que se puede dar, ¿no? Yo tengo un fármaco que me ha ido muy bien y se me acaba la patente y entonces lo que hago es una pequeña variación molecular para seguir explotando ese fármaco al precio de patente, claro, simplemente con una pequeña variación, con un hidrógeno que le pongo en un sitio, ¿no? Algo así. Bueno, pues eso es un desarrollo de un fármaco absurdo, pues no hace falta, porque ya lo hay y funciona, y por lo tanto no debería ser elegido, por lo menos éticamente, ¿no? Debe haber experimentación animal previa, hay que evitar el sufrimiento físico y mental, no se deben realizar experimentos si se cree que puede sobrevenir daño o muerte, el grado de riesgo debe ser evaluado, hay que estar preparados para posibles daños, proteger al sujeto, es decir, investigaciones deben ir respaldadas por un seguro y por la propia seguridad de la realización del experimento entre comillas. El experimento debe estar hecho siempre por personas cualificadas, o sea, no solamente tiene que servir para algo y no ser algo fútil, sino que debe ser una persona que sepa lo que está haciendo con una calidad previa demostrada, ¿no? El sujeto debe estar en libertad de interrumpir el ensayo, siempre se firma con el consentimiento informado la interrupción del consentimiento, ¿no? No se firma, no, está presente en él la posibilidad de hacerlo. El experimento debe poder terminar en cualquier fase, ¿no? Ya digo que todo esto, que es una generalidad, se va modulando con el paso del tiempo, la declaración de Helsinki y posteriormente en la declaración de Oviedo, ¿no? El objetivo debe justificar el riesgo al que se somete el paciente, que es una manera más sofisticada de decir lo anterior. Los resultados se deben publicar de forma exacta. Esto no se hace, ya os lo adelanto, que es una práctica que no se hace. Es decir, si tú tienes un ensayo y te sale negativo, un ensayo negativo, es bastante frecuente que no se publique. A nadie le apetece publicar resultados negativos y ni siquiera las revistas publican. No les apetece publicar ensayos. No. Es un artículo en Nature donde dices que algo no vale para nada, es algo que no motiva demasiado, por desgracia, a la ciencia. Bueno, pues eso no es ético. Hay que publicarlo, hay que querer publicarlo, el que desarrolla la investigación, pero además la revista debe admitirlo, porque es muy importante para que no se repita, entre otras cosas, ¿no? Los sujetos deben ser informados de objetivos, métodos, ventajas previstas, riesgos y otorgarán el consentimiento a participar. Bueno, todo lo demás es lo mismo. Debe estar escrito un protocolo de investigación y debe haber comités que lo velen por ello, ¿no? Luego la declaración de Oviedo. Las declaraciones no son leyes, las declaraciones son intencionales, ¿no? Son
es una especie de compromiso solicitado de buena voluntad, ¿no? De cómo deberían hacerse las cosas en una situación ideal ética. Y luego, a partir de estas declaraciones, los estados se acogen y desarrollan leyes o normativas específicas. Por ejemplo, nuestra ley de investigación biomédica, estoy diciendo nuestra en España, ¿no? Cada país tiene la suya. En la normativa nacional, la ley del 14 de 2007, del 3 de julio, la investigación, donde está regulado todo. Tiene por objeto regular con pleno respeto a la dignidad de la integridad humana y los derechos inherentes a la persona en la investigación biomédica. O sea, eso está regulado por ley. ¿Plantea el ensayo clínico una pregunta científicamente válida? Es decir, el ensayo clínico no es una estupidez absurda que se le ha ocurrido a uno, o sea, una ocurrencia. Esto lo debe valorar un comité. ¿Es el diseño propuesto apropiado para obtener una respuesta clara a la pregunta que se plantea? Claro, no solamente hacerse una buena pregunta, sino el experimento que has diseñado la va a contestar, o te has quedado, no te lo has estudiado lo suficiente y lo que estás diciendo que vas a hacer no contesta la pregunta que te haces, que es interesantísima. Bueno, pues eso lo tiene que examinar un ética. ¿Es el coste humano excesivo en términos de riesgo, disconfort o número de sujetos? Lo mismo, ¿no? ¿Y cómo van a ser reclutados los sujetos de experimentación? Por ejemplo, en Estados Unidos, el reclutamiento pagado, o sea, la remuneración por participación en el ensayo está permitida. O sea, te pueden pagar por participar en un ensayo, tanto en especie como con dinero. Yo qué sé, es muy típico lo de la participación de los presos, ¿no? Como buena conducta, por ejemplo, ¿no? Eso está totalmente prohibido en nuestro país, con nuestra ley, ¿no? En nuestro país, en España, digo. ¿Se les ofrecerá alguna recompensa por participar? Eso. ¿Qué se explicará a los pacientes sobre la investigación? Hay que decírselo todo, absolutamente todo, lo que el consentimiento informado. Especialmente hay que decirles que en fase 1, por ejemplo, no se van a beneficiar. Van a beneficiar a la comunidad en el futuro, cuando se vean los datos y demás, pero ellos, en principio, no tienen por qué beneficiarse. Y eso lo deben saber, ¿no? ¿Cómo y en qué términos les será pedido su consentimiento para participar? Me refiero a esto, ¿no? ¿Y qué situaciones estará sometido el paciente? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo, ¿no? ¿En qué circunstancias el paciente será retirado del estudio? Todo eso tiene que estar descrito. Sabéis que los ensayos clínicos tienen varias fases. Hay una fase preclínica que dura muchos años y es probablemente la más cara de desarrollo. Se realiza en laboratorio, en células, después en animales pequeños, luego en animales grandes, mamíferos, similares a nosotros fisiológicamente, y luego se pasa al fase 1. Fase 1 ya es con humanos, pero muy poquitos humanos. Y de lo que se trata el fase 1 no es de ver cómo funciona el fármaco, en absoluto. De lo que se trata de ver es cuál es la dosis adecuada, la dosis máxima tolerada. Y esto se hace escalando la dosis con distintos procedimientos hasta que llegas a la dosis que produce toxicidad. En ese momento paras, la bajas y esa será la dosis para la fase 3, que es esta de aquí, fase 2, perdón, en la que aumentas el número de pacientes, pero ya tienes la dosis. Y aquí ya sí que miras a ver, con pocos pacientes, cómo funciona el fármaco. La farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicidad y la respuesta. Y en la fase 3 ya reclutas una buena cantidad de pacientes para ver si efectivamente su respuesta es mejor que la que teníamos hasta ahora con otros fármacos. Esto sería en fase 3. O hay fases 4 que ya son la combinación del fármaco con otros fármacos o colocando las circunstancias con otras, ¿no? Un problema crítico que hay en general con los ensayos, es que si os fijáis, para poner en marcha un ensayo como este, una fase preclínica 1, 2 y 3, tenemos que seleccionar con unos criterios muy determinados a los pacientes que van a participar. Es decir, que tienen mucha homogeneidad los pacientes. Son un tipo muy especial de paciente, muy sencillamente específico de paciente. Y si os acordáis, como no he dejado de insistir, el cáncer es una enfermedad heterogénea en todos los sentidos. Con lo cual, este fármaco que ha funcionado muy bien con este tipo de paciente, muy homogéneo, cuando va a la sociedad, muchas veces nos llevamos la sorpresa de que deja de funcionar. Porque el mundo real no es el mundo experimental. Esto es un problema de la ciencia. Cuando tú quieres demostrar algo que ocurre en la naturaleza, lo que haces es aislar un trozo de naturaleza en el laboratorio, manipularlo en unas condiciones bajo control para deducir qué es lo que está pasando y qué es lo que tú estás haciendo. Pero cuando luego
vuelves a la naturaleza para ver cómo funciona en la realidad, no siempre vuelve a funcionar igual, porque las cosas no son iguales en la naturaleza. Has tenido de alguna manera que hacer una abstracción cuando investigas. En el fondo, la ciencia, esto lo inventó Galileo, ¿no? Y es una abstracción. La ciencia moderna es abstracta, es muy abstracta. O sea, digamos, es convirtiendo en modelo la realidad para deducir sobre la realidad algo, ¿no? Pero la hemos modelizado primero, la hemos abstraído, no hemos investigado sobre la realidad. Bueno, problemas éticos, en resumen, el consentimiento informado, la no futilidad, que sirva para algo, la relación medicina-industria, es decir, los paradigmas de investigación, esto es un problema ético de primer orden, la relación medicina-industria, y cada vez está más regulada. Y aquí, bueno, pues se puede discutir mucho, ¿no? ¿Cuál sería un buen modelo de investigación médica? ¿Por qué no se consiguen más desarrollos? ¿Es realmente compleja la situación o lo suficientemente compleja como para que no sepamos más a estas alturas con todo el conocimiento básico que hay? ¿No habrá un problema de diseño, un problema de interés o de algún tipo de interés? Bueno, este es un poco el debate ético que está aquí, ¿no? El debate ético de la relación médico-paciente. ¿Cómo manejas el consentimiento informado? ¿Cómo le estás contando? ¿En qué medida estás tú comprometido con esa investigación y estás tú sesgado para convencer al paciente? Y el paciente, como sabéis, es pasivo. Paciente, de ahí viene la palabra paciente, es pasivo. El paciente, por más que queramos con el principio de autonomía convertir al paciente en autónomo, completamente autónomo y protagonista y dueño de sí mismo, él siempre va a tener una relación con el médico de conocimiento que va a ser hasta cierto punto paternalista, por más que intentemos que no lo sea. Es muy complejo. Entonces, la posibilidad de que esto se tuerza está siempre presente. Bueno, pues doctor, hagamos lo que usted diga, usted sabrá que para eso es médico, ¿no? Expectativas volcadas en la genética. Ojo con esto, con las expectativas volcadas en la genética, porque tienen el límite que os contaba antes, ¿no? El límite de la gráfica de Lalonde, es decir, que los determinantes sociales no son los causantes de la principal de la mortalidad principal. O sea que por un exceso de inversión aquí y un déficit de inversión, por ejemplo, yo qué sé, en la reducción del tabaco, que es tan obvio, es tan absolutamente obvio, es decir, en la limitación del hábito de fumar, ¿no? Es decir, que hay que colocar cada cosa en su dimensión adecuada y no pensar que la solución del cáncer va a venir por el estudio de la genética, porque eso es absolutamente ridículo. Os pongo aquí un ejemplo de desarrollo farmacológico que debería expandirse. La inmunoterapia. La inmunoterapia, a día de hoy, y gracias a los estudios genéticos previos, se fundamenta lo que estamos llamando en la calle ahora mismo, lo que llama la gente y lo que se está llamando en la práctica clínica inmunoterapia en el cáncer, ¿no? Que es la utilización de unos fármacos diseñados contra una molécula. Se descubrió ya en su día que en algunos tumores, en algunas enfermedades tumorales, los linfocitos que deberían atacar a las células tumorales no lo hacen. Y se descubrió que no lo hacen porque tienen una señal que impide que lo hagan. Hay un bloqueo de una señal que les dice no actúes, no actúes. Esa señal la emite el tumor. El tumor ha aprendido que el linfocito es su enemigo y que como no le haga parar, se lo va a cargar. Entonces lo para, emite una señal, una especie de molécula que tiene en la superficie que se llama PD1, emite una señal que se llama PDL1 que lo bloquea. Bueno, y entonces el tumor puede crecer delante de los linfocitos casi tomándoles el pelo, delante de ellos. Lo que hemos aprendido, gracias a la biología molecular, es a diseñar una molécula que desbloquee el bloqueo que está haciendo el tumor y de repente haga que los linfocitos vean, porque estaban como borrachos, vean que tienen un tumor delante. Entonces se activan y atacan al tumor. Ese destaponamiento de esa molécula que se llama PD1
el destapamiento de PD1, el desbloqueo de PD1, el bloqueo, o sea, el desbloqueo del bloqueo, se hace con anticuerpos y se han diseñado muchos. Pero lo llamativo es que todos están diseñados y hay toda una familia, aquí he puesto algunos, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, tremelimumab, pero hay muchos más, y todos van dirigidos a la misma molécula. Es decir, no se ha disparado la investigación en otros tipos de moléculas, en otras zonas de la transmisión de esa señal o en otras estrategias, sino que se ha volcado el desarrollo de los ensayos y demás en ver cuál de estos para la misma molécula es más efectivo. Y entonces ya son todos muy efectivos siempre que se detecte el paciente adecuado. Lo que necesitaríamos ahora es, ya que hemos descubierto una llave, un camino, empezar a caminar por ahí, no dedicarnos a desarrollar pequeñas variantes, ¿no? Pequeñas variantes que modifican la respuesta en un 1%, en algo trivial. Pero, sin embargo, que son una buena fuente de producción, ¿no? De producción de fármacos.